Esto es Imagen Empresarial y le agradezco mucho a Luis Osorio. Él es el director de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, PROCIT, así se llama, que nos tome la comunicación. Luis, ¿cómo estás? Rodrigo, muy buenos días, gusto en saludarte. Oye, pues hemos visto este tema del glifosato, que evidentemente ya estamos a punto de que se cumplan la entrada en vigor de una determinación que prohíbe su utilización. Es un tema delicado, pero me quiero ir al principio, Luis, para que le digas al público que nos escucha qué es el glifosato. Pues mira, Rodrigo, como bien lo señalas, estamos ya en vísperas de alcanzar una fecha fatal de prohibición. El glifosato, o para el glifosato, que es un herbicida de espectro amplio y es uno de los productos de protección de cultivo más utilizado o de mayor utilización en el mundo para contrarrestar este tipo de malezas, el cual lleva alrededor de 40 años en uso, pero sobre todo de 40 años de ser exhaustivamente revisado, y revisado en su materia de seguridad, es decir, para los usuarios y para el medio ambiente. Se han compilado diferentes documentos, o sea, ampliamente documentado, estudios serios a nivel global sobre el glifosato. Hoy en día es un herbicida que se usa en más de 120 países, ¿no? Entre ellos tenemos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, Brasil, por nombrar algunos. Y precisamente todos estos o muchos de estos países han terminado recientemente revisiones exhaustivas al respecto, sobre sus condiciones de seguridad, y han concluido contundentemente que no presentan ninguna característica de daño, Claro. tanto a la Oye, salud y al medio ambiente. Luis, ¿y cómo se aplica? ¿Es líquido? ¿Es sólido? ¿Cómo se aplica porque creo que es importante, de repente se coloca en el tema de la discusión y se habla mucho y luego no sabemos lo muy básico, ¿no? Y creo que eso es clave. ¿Cómo funciona? Es decir, no cómo funciona en términos, ya nos lo decías, es un herbicida, digamos, ayuda a quitar las malezas, eso aumenta la productividad de los cultivos, etcétera, pero ¿cómo se aplica y cómo funciona? Bueno, principalmente se utiliza para preparar la tierra antes de la siembra, cuando es necesario eliminar las malezas que pudieran crecer junto con los cultivos y robarles nutrientes y espacio, lo cual afectaría significativamente la producción. Creo que aquí lo importante a destacar es que es un herbicida que, por sus características de eficiencia, costo y beneficio, pues ha sido una herramienta básica Claro. para los Oye, ¿y es productores. líquido o sólido? Se presenta en sólido generalmente, y Ajá. se presenta para un esparcimiento para, como bien lo mencionaba, en la parte de De preparación, preparar. ¿no? Son como De pequeños la tierra. pellets, o sea, se Exactamente. van revolviendo con la tierra. Ahora, por ejemplo, en una hectárea, vamos a pensar de maíz, no sé, depende en la zona, ¿no? Obviamente en Estados Unidos, pues producen, según, si no me falla la memoria, hasta 16 toneladas, algo por el estilo. ¿Cuál es el diferencial cuando se utiliza el glifosato que cuando no, en términos de productividad, por lo que ya mencionas, el tema de la maleza, o sea, obviamente si tienes una hectárea, digamos, en donde no aplicas este tipo de tratamientos, pues evidentemente la productividad va a ser malo. ¿Cómo compararla o cómo entender esa parte? Mira, recientemente hemos hecho estudios respecto a la ausencia de la protección de cultivos en diferentes cultivos aquí en México, y precisamente para la parte del maíz, en ausencia de esta ayuda, que es el principal, digamos, plaga que ataca al maíz. Hemos detectado por caídas, por ejemplo, en la ausencia de esta protección de hasta alrededor de un 40%, ¿no? Lo que estamos hablando y lo que hicimos es mezclarlo con algunos indicadores económicos como la elasticidad precio de la oferta, y caídas de este tipo pues podrían conllevar a incrementos en el precio final del producto de hasta 85%. Entonces, de ahí es donde viene la preocupación, porque hay que recordar que venimos de una situación en el campo muy complicada, que ha estado comprometida la producción del maíz por cuestiones de comercialización, cuestiones de caídas en la productividad, pero sobre todo por la sequía
que ha impactado al país. Esto, bueno, pues ha tenido una disminución importante en la productividad per se de este producto. El año pasado tuvimos una caída alrededor de 1.6 millones de toneladas de maíz, y bueno, yo creo que llegar a esta situación con una prohibición de una de las principales herramientas de protección de cultivo, pues podría conllevar a una caída todavía más pronunciada en uno de los cultivos que es base de la alimentación del pueblo mexicano. Claro, bueno, y además estamos en un ciclo económico pues en donde vamos saliendo de la inflación. Si vemos el dato de la inflación, el último, el de enero, en donde subió a tasa anual a 4.88% desde el 4.66 de diciembre, que ha venido repuntando y que se explica por el precio específico de algunos elementos justamente agropecuarios, particularmente el tomate, la cebolla, el nopal, pues nos habla, digamos, que sería desde el punto de vista incluso de inflacionario, pues mala idea. Ahora, ¿cuál es el argumento que justifica la ley y, para ser exactos, cuándo entra en vigor? ¿Cuál es el argumento que ellos utilizan? Pues mira, lamentablemente el decreto que lleva un año en vigencia, su última versión, Ajá. establece una prohibición total para el 31 de marzo. Es decir, Exacto. a partir del 1 de abril ya no se podría utilizar glifosato en México. Y bueno, esto conllevaría gradualmente, eso sí hay que decirlo, no es para apagar un switch, tiene que haber condiciones de agotamientos de inventario, y Exacto. para empezar a ver toda esta Porque, exacto, repercusiones, ¿no? la prohibición no se refiere, porque no pueden revisar, obviamente, no es fiscalizable, digamos, el que no se utilice, sino que no se venda, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, supongo yo que ahorita, pues, está comprando mucho, ¿no? Los productores para tener algo de reservas, pero eventualmente eso se va a acabar. Pues mira, lamentablemente también desde que se inició la parte de este decreto se ha venido gradualmente disminuyendo, por ejemplo, cuotas de importación y algunas otras situaciones. Sin embargo, existe toque en el mercado y esto se tendría que acabar, pero lo preocupante es que con esta disminución gradual de inventarios y de uso de este producto, digamos el producto formal, podría también venir problemas aledaños o colaterales como el incremento pues del mercado negro. Y ahí nos metemos en una problemática también muy fuerte porque los productos ilegales, pues bueno, ahí actúan con ausencia de cualquier tipo de regulación y sí podríamos enfrentarnos a productos ya de problemática muy seria para los cultivos y que podrían tener repercusión. Eso es lo que es el mercado negro. Ahora bien, parte de si estamos hablando que hay expertos que consideran que por las condiciones de producción que hoy tenemos en el país podría aumentar la importación hasta un 28% del maíz amarillo para México. Bueno, esto tendríamos que analizar cómo aplicaría en su fase más profunda, porque mucho de ese maíz que se puede importar a México, pues trae uso de este producto, Claro. es decir, de glifosato en sus países de origen. Entonces también se vería afectada esta parte de importaciones que tendríamos que analizar a la letra cómo se aplicaría, pero la conclusión es que de darse esta prohibición en el momento en el que estamos, pues sería un impacto brutal Claro. para Oye, el y campo mexicano. del glifosato que se consume en México, ¿qué porcentaje se produce nacionalmente? O sea, hay jugadores que lo produzcan y sobre todo, ¿cuánto del mismo se importa? O sea, del 100% que se utilizaba, pensemos en 2020, antes de que se diera el decreto y tal, ¿qué porcentaje es de importación o todo es de importación o cómo funciona? Pues tenemos producción nacional, pero sobre todo también estos cupos de importación muy importantes. Estamos hablando que podríamos decir que alrededor de un 70-80%. Ha variado un poco con esta constante de posibles prohibiciones en el horizonte, Claro. pero aquí la problemática es que la prohibición pues nuevamente va a limitar cualquier entrada o cualquier producción y cualquier uso del Ahora, mismo glifosato. me queda un segundo, pero lo previsible es que pues lo amplíen, ¿no? Porque realmente además no hay alternativas, que es el otro asunto, ¿no? O sea, ni Lo siquiera que es un estamos tema que se puedan ir a otras alternativas, porque realmente en la escala que se utiliza, pues no está. Pues lo que esperamos es que precisamente haya la posibilidad de que se analice nuevamente Claro. este decreto ante las condiciones actuales y bueno, se pueda ver que tendrá repercusiones muy fuertes de ser tajantes en una decisión de este tipo.
Luis, muchas gracias por la entrevista. Ahí escuchamos a Luis Osorio, director de Prosit.